Buenas tardes, televidentes. Estamos en un nuevo programa de Curar con Opinión. Vamos a ver hoy el tema del Alzheimer, cómo se produce esta enfermedad, qué manera tenemos de prevenirla, cuáles son los mecanismos a adoptar, qué podemos hacer en las familias que tenemos una persona que esté sufriendo estos episodios y, por supuesto, qué síntomas son los iniciales o de qué manera podemos hacer prevención. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa de hoy y abordamos esta enfermedad. Nos acompañan en el día de hoy el doctor Pablo Ridgely, jefe de la Clínica de Memoria de INECO, el doctor Alejandro Anderson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, y el doctor Ignacio de May, especialista en neurología y jefe de la Unidad de Neurociencias Cognitivas de INEVA. Bueno, una enfermedad que ya lleva bastante, ¿no? En diálogo hoy, por suerte, hay información donde hay posibilidades de mejorar o de cronificar enfermedades como el HIV, hay muchísimos cánceres que ya tienen curación. ¿Qué decimos del Alzheimer? La verdad que creo que del Alzheimer estamos un poquito lejos de hablar de curación. Estamos muy acorde para hablar de prevención y de tratar de llegar con nuestro cerebro lo más fuerte posible a la etapa que tenemos más riesgo de padecer Alzheimer y otras demencias, que es a partir de los 65 años. Para llegar con este cerebro más fuerte, digamos, lo que podemos hacer hoy para prevenir es cuidarnos todos los factores de riesgo vascular, no fumar, controlar la diabetes, el colesterol, la presión arterial y tratar de mantenerlos lo más activos posibles en todas las esferas que podamos, ya sea física, social y psíquica, digamos, hacer ejercicios, leer, ir al cine, etcétera, palabras cruzadas, para tratar de que nuestro cerebro tenga más ramificaciones si algún agente externo o interno lo empieza a afectar. Pero de cura creo que estamos lejos todavía. Pero el cerebro sería algo parecido, por supuesto que son otras células y es otra, pero para que nos entienda la gente, como un músculo, se ejercita y se desarrolla. Absolutamente, está demostrado. Eso se llama reserva cognitiva o reserva cerebral. Las personas que más usaron su cerebro durante su vida, digamos, que tuvieron más años de educación formal, que estudiaron más carreras, más idiomas o que se especializaron en mecánica, digamos, en diferentes ramas que generaron tener que aprender algo, esas neuronas tienen, digamos, más ramificaciones y están más fuertes, como si fuera un músculo, para hacer más fuerza cuando hay algún problema. La verdad que es así. ¿Cuáles son cuándo tenemos un aviso de que nos podemos estar enfermando? La realidad es que hay un punto límite en edad que, digamos, está alrededor de 60, 65 años para tener más riesgo de trastornos cognitivos. La gran mayoría de las personas que se quejan de problemas de memoria de menos de 60 años, en general, son causas, pueden ser anímicas o metabólicas, psiquiátricas, depresión, ansiedad. La verdad que las causas de demencia en jóvenes son muy poco frecuentes, por lo menos Alzheimer, etc. El traumatismo del cráneo y el ACV tienen más peso en esa edad, pero en general, gente que no tuvo un antecedente puntual de algún daño focal es más raro. A partir de los 60 años es donde empieza a tener más peso estas enfermedades como el Alzheimer, la enfermedad por Lewy body, la demencia vascular, entre otras. Y capaz lo que más nos tiene que llamar la atención es cuando empieza a haber algún tipo de trastorno cognitivo, esto es problemas de memoria, de lenguaje, de atención, problemas para llevar a cabo cosas que antes yo podía hacer sin problemas y ahora me cuesta un poco más. Y estos problemas empiezan a tener algún tipo de repetición en el tiempo y la familia empieza a notar que esto no es nada más asociado a la edad, digamos. Hay algunos trastornos cognitivos que son asociados a la edad que uno no va a rendir lo mismo, volvamos al ejemplo del músculo, uno no va a correr lo mismo a los 30 años que a los 70. Pero hay algo para los 70 que es normal, olvidarnos algún tipo de cosas, que eso lo podemos mensurar con evaluaciones cognitivas, que medimos el rendimiento de las personas con respecto a la edad y escolaridad. Pero hay algunas cosas, como decíamos hace un ratito, problemas de memoria que capaz llaman un poco más la atención. No olvidarnos de qué película, del nombre del actor de la película, sino que nos olvidamos de que antes de ayer fuimos al cine, como por ejemplo, ¿sí? Claro. O con quién fui al cine o en qué contexto. No el detalle del nombre de un actor o ir a la heladera, abrir, no me acuerdo qué fui a buscar, vuelvo al cuarto y me acuerdo qué fui a buscar.
hay algunas cosas que nos pueden dar algún tipo de pauta de alarma de ese tipo. Y muy importante, interrogar a la familia qué piensa de esos olvidos. Bien, ¿hay una diferencia entre hombres y mujeres o esto no tiene mucho que ver? Eso está más discutido porque lo que pasaba antes es que las mujeres vivían más que los hombres porque tenían menos factores de riesgo. Por ejemplo, fumaban menos, tenían menos estrés, tenían menos algunos factores de riesgo vascular, etc. Ahora esas estadísticas sobre prevalencia de sexo están más discutidas porque sencillamente las mujeres hoy día tienen una participación mucho más activa en la sociedad y algunos de los factores de riesgo tienden a equilibrarse. Pero si tenemos que hablar hoy día, sí, es más frecuente mujeres, pero también hay más mujeres grandes que hombres. O sea que eso puede ser un sesgo, pero sí es más frecuente mujeres. ¿Es una enfermedad que la gente consulta de manera preventiva? A ver, ¿es habitual que una mujer haga una colposcopía con Papá Nicolau, se haga un electrocardiograma, un estudio de colon? ¿La gente va a consultar a un psiquiatra, a un neurólogo por esta patología o no es habitual? Está consultando cada vez más la gente, está tomando conciencia. Tenemos que pensar que, más allá de que fue descrita la enfermedad a comienzos del siglo XX, recién en la década del 70 empezó a tomar cierta importancia y a empezar a plantearse que era algo que no era inevitable con la edad. Digamos. Hay un preconcepto que todavía cuesta destruir, que es, bueno, es parte de la edad, digamos, que hay mucha naturalización de que alguien cuando tiene problemas cognitivos es porque es grande. Es lo que planteaba el doctor de May. Hay una diferencia entre ser grande y tener una enfermedad. Entonces la gente está tomando conciencia, la expectativa ahí ha cambiado. Hoy estamos hablando que estamos llegando en Argentina a los 75 años de expectativa, y entonces la gente ya piensa que va a llegar a una edad, va a ser grande y quiere llegar en buen estado. Entonces en los 40, 50 años hay muchas consultas, muchas veces hijos de personas que tienen demencia, con la pregunta es, ¿me va a pasar lo mismo? Yo soy de la idea personal que en algún momento, cuando obviamente hoy tal vez no estamos con las condiciones técnicas apropiadas para poder definir quién va a tener o no tener demencia, pero como se instaló la colonoscopía para prevención del cáncer de colon, en algunas décadas va a haber alguna especie de screening para detectar demencia de forma precoz. También tiene que ver con la ausencia de un tratamiento para tratar a alguien que todavía no tiene la enfermedad. O sea, hoy no hay un tratamiento preventivo más allá del estilo de vida, que es lo que mencionaba el doctor. ¿Y cuándo le ponemos el sello de Alzheimer? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? El diagnóstico es clínico. La definición del diagnóstico clínico es justamente lo que se mencionó, es cuando aparece algún trastorno cognitivo, algunas esferas cognitivas. Digamos, acá hay variaciones en las definiciones, pero principalmente lo que se considera es que hay dos dominios cognitivos, e incluso ahora se está tomando los cambios de conducta como un síntoma, porque antes se desvalorizaba los cambios conductuales y se sabe que son parte de la enfermedad y a veces en algunas demencias son incluso el fenómeno principal. Cuando hay un cambio en la línea de vida de la persona y ese cambio significa en detrimento respecto a su desempeño y su capacidad y empieza a atentar con su autonomía, se considera que es demencia. Entonces, hoy la gente le llama la atención porque antes se decía que demencia es cuando alguien se perdía en la calle y no sabía cómo se llamaba, digamos, en los estadios más avanzados. Hoy se diagnostica demencia en gente que tal vez está manejando su empresa o es el ingreso familiar de la familia o es un abuelo que tiene una persona activa. ¿Y ya se lo califica como demente igual? Exactamente. La definición por eso, porque nosotros estamos haciendo diagnósticos más tempranos, estamos siendo mucho más estrictos. El hacer más estrictos lo que hace es que haya más gente que tenga el diagnóstico que antes. También hay más consulta y hay menos estigma, digamos. También claro. La palabra cáncer en la década del 80 es la palabra demencia de nuestra época. Antes la palabra, uno decía tumor, tiene un crecimiento, una neoplasia, pero nadie decía cáncer. Hoy tiene deterioro cognitivo, tiene problemas de memoria, pero a la gente le cuesta decir demencia. Y es algo que estamos cambiando, por suerte, porque si no lo nombramos, si no las nombramos, si no existe, no tiene entidad, es como que es algo que no existe y nadie se preocupa por eso. Lo que pasa es que antes la palabra demencia iba acompañada de la insanía, ¿verdad? Es un insulto. Digamos, ahora a nadie se le ocurre lo que dice el doctor Ricci. Claro. No tenía ni siquiera. Es que es una confusión propios, ¿no? El término técnico legal de la demencia, digamos, claro. El considerado demente para la ley no es el demente para la ciencia. Bueno, pero eso es lo que no está muy claro y hay que tratar de difundirlo. Y es el tema del uso de las palabras y cuando las palabras que tienen un sentido se transforman en insultos, digamos. Hace el año pasado, el Congreso de Estados Unidos firmó una nueva ley donde se saca de todos los textos la palabra retraso mental y se la cambia por discapacidad intelectual.
porque se ha transformado retraso mental en insulto. Antes, el comienzo inicialmente se decía idiocia, o sea, idiota era un término técnico, se transformó en insulto. Las palabras médicas a veces, lamentablemente, se terminan transformando en insultos para el uso cotidiano. Claro. De hecho, el DSM-5, que es la clasificación norteamericana de psiquiatría que va a salir el año que viene, va a cambiar el nombre y desaparece la palabra demencia en la clasificación, lo cual es una locura. Van a haber médicos que van a dar términos diferentes. O sea, los psiquiatras americanos van a hablar de deterioro neurocognitivo mayor en vez de demencia que van a hablar los neurólogos. Por eso es complicado, digamos, cómo uno transmite la información y tiene que tener mucho cuidado. O sea, no estigmatizar, porque a veces nosotros, con el miedo a hablar de las cosas, estigmatizamos las palabras. Y eso hace que la gente tenga miedo de consultar. Claro. Bueno, es parecido a lo que ocurre con la palabra discapacidad, ¿no? Ahora es disminuido en aptitudes físicas, pero cuando uno le pregunta, yo paso acá en un programa, ¿no? ¿Qué es la discapacidad? Y dicen una disminución en actitudes físicas. O sea, hay mucha gente que está buscando palabras, pero por ahí lo que no está buscando es la solución del problema o la investigación. Creo que estos cambios de palabras es más lo que confunde. A veces confunde, ¿no? Otro problema que, bueno, hablando de las palabras, es nosotros tenemos muchas veces que mencionar la existencia del certificado de discapacidad, exactamente, claro, que es una herramienta muy útil para que la gente pueda acceder a los tratamientos que corresponden, porque a veces por el PMO, digamos, el plan médico obligatorio, que es la cobertura básica, no se cubren ciertas prestaciones que ciertos pacientes... La cobertura es mucho más importante. Es mucho más importante, 100% de la cobertura del tratamiento del certificado. Y uno tiene a veces que hasta buscar la manera de cómo decirle para que la gente no se ofenda que exista algo que se llama certificado de discapacidad, porque la gente lo toma, digamos, ¿cómo me está diciendo discapacitado? Bueno, de alguna manera uno tiene que terminar explicando que técnicamente sí. Y también tiene que ver esto que decía Pablo con el tema de... Antes uno asociaba demencia con alguien que está en un geriátrico, sé que estuvieron hablando hace un tema de eso. Claro. Alguien que está mirando el piso sin poder hablar, como en la película esta Despertar, sí, hace un tiempo, mirando así nada. Y hoy día, Pablo, el doctor Richie nos estaba hablando de que una persona con demencia puede estar manejando una empresa, puede estar viajando, puede manejar sus medicamentos con cierta supervisión. Puede estar gobernando un país. Yo no quisiera meterme en esos temas. Hay antecedentes de presidentes y ministros que estaban dementes durante su ejercicio. Sí. Seguro, por eso. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos. Ya volvemos. Bueno, seguimos con este tema, ¿no? Del Alzheimer. ¿Le ponemos el sello en qué momento? ¿Cuándo decimos una persona es un Alzheimer? ¿Podemos equivocarnos? ¿Hay falsos positivos? Y bueno, primero lo importante para transmitirle a la gente que nos ve es que estamos hablando de deterioro intelectual. Cuando alguien tiene un deterioro intelectual, sea uno mismo o un familiar, y que lo hacemos concurrir al médico, es importante entender que un gran porcentaje van a depender de la enfermedad de Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer le está destruyendo sus conexiones cerebrales. Pero hay otro porcentaje que no depende de la enfermedad de Alzheimer. Y hasta tenemos por ahí son problemas vasculares que no tienen que ver con esto. O una hidrocefalia, o un tumor, o que la glándula tiroides no funciona, o etcétera. Y lo importante es pescar las causas que pueden ser reversibles. Eso es lo primero realmente importante. Por eso es que los pacientes hay que estudiarlos y hay que hacer un diagnóstico de precisión. Cuando volvemos, ¿no? Y ahora sí al tema Alzheimer, del cual estamos hablando, enfermedad degenerativa, digamos que por un mecanismo especial destruye las neuronas, entonces al día de hoy lo interesante y el salto que en algún momento vamos a dar, porque como muy bien decías, todavía estamos lejos, claro, el salto tiene que ver con ese tratar cada vez de diagnosticar de forma más temprana la enfermedad, y por eso se está acuñando un término que es el diagnóstico prodrómico de la enfermedad de Alzheimer, que sería diagnosticar la enfermedad antes que se nos muera la primera neurona. Ahora, para esto estamos armando el arsenal, que son biomarcadores, que es tener, por ejemplo, si nosotros sabemos que anatómicamente la enfermedad de Alzheimer comienza en el hipocampo, entonces, ¿qué hace el hipocampo? Memoria episódica, la memoria que tiene un tiempo y un lugar. Entonces, la evaluación neurocognitiva que apunte a ver cómo está la memoria episódica de esa persona. Y bueno, vamos a ver el hipocampo con resonancias más precisas, hagamos volumetría del hipocampo. ¿Qué otras cosas pasan? Bueno, se precipita una sustancia que se llama el beta-amiloide, después aparecen los ovillos neurofibrilares. Entonces, bueno, podemos medir al día de hoy eso en líquido cefalorraquídeo. Lo que pasa es que es poco práctico. Como el sistema nervioso está tan aislado, el cerebro, la médula está aislada del resto del cuerpo, no podemos
por ahora, sacar sangre y decir, acá tenemos el biomarcador en sangre que nos dice que el Alzheimer, o en el sudor, en el aliento, que sería mejor todavía. Por ahora, tenemos elementos en líquido cefalorraquídeo para ¿qué? Para ir armando ese patrón, ese conjunto de biomarcadores que nos detectarían la patología antes que realmente empiece clínicamente. Y ahí tenemos la oportunidad de hacer lo que al día de hoy no podemos, que es un tratamiento que impida que progrese la enfermedad. Ahora, ya se puede saber esta enfermedad por diagnóstico de la enfermedad, no por descarte de otras. Podemos hacer el diagnóstico, pero lo que ocurre es que todo lo que te estoy mencionando, y después hay todo un panel genético muy importante, la presenilina 1, la 2, la ApoE, las variantes mutantes de la APP, todo eso está a nivel de los trabajos de investigación, pero no ha bajado el nivel asistencial, no lo tenés disponible. Por eso estamos en un periodo que yo creo que dentro de los próximos 5 años esperemos hacer un clic y pasar a la acción. Digamos, hace unos meses se aprobó en Estados Unidos un biomarcador que se utiliza la tecnología de tomografía por emisión de positrones, PET es la sigla, que marca el amiloide. Eso se aprobó en Estados Unidos, acá en el país todavía no se aprobó, pero hace poquito estuvimos... Igual ya se hace PET para otros sí, claro, pero esto... es un tema de tiempo, claro. El PET que se hace habitualmente es para ver metabolismo, digamos, para ver cómo está funcionando el cerebro, que también se hace en casos muy puntuales, no es que se pide de rutina. Digamos, lo que habría que hacer de rutina, sumándome a lo que dice el doctor Anderson, es siempre una imagen estructural en cualquier diagnóstico de demencia para descartar cualquier causa potencialmente reversible que no sea una causa degenerativa. Ya sea un tumor, una lesión, un problema. Absolutamente, eso en todas las guías internacionales se recomienda sí o sí tener una imagen, eso es fundamental. Pero ¿esto lo estamos haciendo? O la gente dice, no, es una persona grande y se empezó a olvidar y no consume. En realidad, ¿no? el tema de los biomarcadores, ¿no es cierto? Y esto de tener imágenes metabólicas, sí se está haciendo. Se empezó a hacer afuera con un biomarcador, el de Pittsburgh, pero tenía el problema que como la vida media del producto es solamente de 20 minutos, claro, entonces tenés que tener el ciclotrón al lado porque cada 20 minutos reduce a la mitad su actividad. Esto tiene un carbono 11 radioactivo. Pero después se pudo diseñar el fluorobetapir, que tiene un flúor radioactivo que tiene una vida media de 106 minutos. Esto se degrada solo que no está en el metabolismo, se va degradando rápidamente. No, es que esto se pega a otra estructura que hace como que tiñe el beta-amiloide. Tiñe el beta-amiloide. Claro. Entonces uno cuando mira el PET, digamos, puede ver el beta-amiloide precipitado en el cerebro del paciente y hace el diagnóstico. Ahora, el tema interesante es que este marcador que tiene flúor radioactivo sí se está usando en el país, pero todavía hace falta la habilitación del ANMAT para que se pueda usar para la práctica diaria, que es lo que yo te decía. Se puede usar para la parte experimental, pero tiene que bajar a la parte asistencial. Igual yo sería muy cauto con el biomarcador, con el PET para amiloide, porque la verdad, nosotros hace poquito estuvimos en un congreso, en el Congreso Mundial de Alzheimer. La realidad que, más que nada porque esto va al público en general y todo, el biomarcador, el PET con amiloide, cuando esté disponible en el país, la realidad que para nada hay que hacerlo en todos los casos, digamos, todo lo contrario. Es en casos, como decíamos con el doctor hace unos días, para casos de Ateneo en general. Es muy específico porque hay los profesionales. Un 30% de las personas de más de 65 años que van a tener amiloide en el cerebro y no van a tener Alzheimer, porque como decíamos hace un rato, el Alzheimer es clínico el diagnóstico. Entonces, hasta que no tengamos un tratamiento que remueva el amiloide del cerebro, hacer estos estudios hoy día tiene más un riesgo de disminuir la calidad de vida, esto es una opinión más bien personal, ¿no? Pero de disminuir la calidad de vida que de ayudar a un tratamiento, porque como decíamos hace un rato, ya sea que tenga amiloide o no, primero perfectamente le pueda pasar otra cosa a esta persona y no tener nunca en su vida enfermedad de Alzheimer, sino tener más riesgo de tener Alzheimer. Bueno. Punto 1. Y punto 2, le vamos a decir a este paciente que vino con marcador de amiloide asintomático que haga lo mismo que cualquier paciente grande que no tiene amiloide en el cerebro. O sea que yo sería muy, muy cauto, más que estamos hablando en un programa de televisión, con el tema del PET-amiloide, yo lo restringiría mucho, mucho a la investigación de nuevas drogas, que eso es algo fantástico, poder tener un marcador de amiloide en el cerebro para nuevas drogas es algo, nos cambió el paradigma en Alzheimer, pero en la clínica cotidiana sería muy, muy cuidadoso para no generar falsas expectativas y no generar que mucha gente quiera hacer ese estudio, que después viene un resultado y no sabemos para qué nos sirvió.
Sí, pero me gustaría hacer como un resumen, porque hemos hablado de muchas cosas para que la gente se acaba el tiempo. Lleve que, digamos, que hoy en día lo que es importante es una entrevista con alguien que sepa de la enfermedad, que estamos intentando que sea el clínico, digamos, que no solamente sea el especialista, que la capacidad de detección se extienda al sistema de atención primaria, una imagen que sería una resonancia, una tomografía, únicamente en los casos que no se puede hacer resonancia, y una evaluación cognitiva. Los biomarcadores están incluso en la aprobación de Estados Unidos hechos para hacer diagnóstico diferencial en los casos dudosos. Vale $3.600 este estudio de biomarcador. Claro. Entonces, gastar $3.600 por algo que realmente no va a cambiar digamos, con el 90% y el tratamiento. El 90% de los pacientes tienen diagnóstico con las 3 herramientas que les dije. Evaluación cognitiva, entrevista médica y con un laboratorio para descartar las causas reversibles. Claro. Con esas 3 cosas, el 90% de las personas tienen un diagnóstico adecuado. Hay un 10% que son los casos más difíciles, que eso depende del expertise. Les agradezco mucho su tiempo, los voy a convocar para seguir hablando de esta patología y como siempre usted que nos está viendo, haga prevención. Y la prevención, por suerte, no hace falta ser un especialista en prevención. Casi siempre es la misma. Haga ejercicios, haga una vida sana, estrésese lo menos posible, haga una consulta médica anual a su médico clínico que lo va a asesorar y por supuesto alimentación y deporte. Como en todas las patologías vasculares va a mejorar su pronóstico de vida. Gracias otra vez, los espero otro programa a ustedes y a ustedes el próximo tema. Hasta la próxima.